Buscar alcanzar las estrellas es una de las empresas más complejas, peligrosas y emocionantes de la humanidad. Pero con cada lanzamiento exitoso ha habido innumerables errores y cálculos equivocados, y algunos de estos fueron mortales. En el video de hoy veremos algunos de los peores desastres en nuestro intento por alcanzar la última frontera. Comenzamos con el desastre del Soyuz 11, cuyos tripulantes son los únicos humanos que han muerto en el espacio. A inicios de los años 70, la Unión Soviética buscaba un gran triunfo espacial, aunque al inicio tuvieron éxito en la carrera espacial, como enviar el primer satélite y al primer hombre al espacio. Los estadounidenses habían llegado a la Luna. Los soviéticos necesitaban algo que pudiera rivalizar con tal logro. Su respuesta fue Salyut 1, la primera estación espacial. Tras su exitoso despliegue de la estación espacial, el siguiente paso era demostrar que enviar hombres y material al espacio sería viable. Vuelos exitosos, como el Soyuz 9, enviaron hombres al espacio por periodos prolongados, y el Soyuz 10 lo demostró. El acoplamiento suave con la estación espacial era posible. Aunque falló el abordaje de la estación y la misión fue abortada, no se desanimaron los intentos posteriores. La siguiente misión a la estación espacial sería Soyuz 11 y fue lanzada el 6 de junio de 1971. Su objetivo era demostrar que el vuelo espacial humano de larga duración era posible. La tripulación de 3 personas consistía en el comandante Georgi Dobrovolsky, el ingeniero de vuelo Vladislav Volkov y el ingeniero de investigación Víctor Patseyev. Ellos eran la tripulación de reserva, llamados solo después de que la tripulación principal fuera retirada, porque uno de ellos había contraído tuberculosis. Ellos entrenaron, pero no con la intensidad del equipo típico de Soyuz. Este sería el segundo vuelo espacial del ingeniero de vuelo y el primero para el comandante y el ingeniero de investigación. Sin embargo, el lanzamiento siguió adelante. La misión inició bien. Se acoplaron con la estación espacial no tripulada y comenzaron las reparaciones necesarias. Estuvieron 22 días en el espacio, el periodo más largo que alguien había pasado fuera de la Tierra. Realizaron sus experimentos, hicieron ejercicio e incluso vieron televisión en vivo. El 29 de junio, la tripulación se desacopló y regresó a casa. Cargaron su equipo de la estación de regreso en la Soyuz 11, pero las tripulaciones de las naves Soyuz, antes de este desastre, no usaban trajes presurizados. La cápsula era muy pequeña para 3 personas con trajes espaciales. Por eso usaban solo uniformes de vuelo. Se creía que el riesgo de despresurización era muy improbable, pero ese día se puso a prueba. Soyuz 11 voló en órbita antes de sus preparativos finales para el reingreso, antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre. En ese momento, se desecharon el compartimiento de trabajo y el módulo de servicio. Las comunicaciones se cortaron, la secuencia automática de aterrizaje comenzó y el módulo aterrizó sin problemas. En Kazajistán todo parecía completamente normal por fuera. No había señales de daño, pero tampoco sonidos de vida desde el interior. Cuando los equipos de tierra abrieron la Soyuz 11, hallaron a los 3 tripulantes, pero según el informe, todos estaban muertos. El estado de la tripulación era el siguiente. Exteriormente, no presentaba ningún daño. Al abrir la escotilla, encontraron a los 3 hombres en sus asientos, inmóviles, con manchas azul oscuro en la cara y rastros de sangre saliendo de la nariz y los oídos. La tripulación se había asfixiado. Se descubrió que una pequeña válvula de ventilación se había abierto accidentalmente durante la separación de la nave para la reentrada. Generalmente, varios pernos explosivos se activaban en secuencia para separar suavemente los módulos. Durante el regreso del Soyuz 11, todos los pernos se activaron simultáneamente. El sacudón repentino abrió una pequeña válvula de ventilación que solo debía abrirse mucho después, cuando la cápsula ya estuviera en la atmósfera terrestre. En cambio, se abrió a unos 168 kilómetros sobre la Tierra. El agujero era pequeño, pero causó una rápida pérdida de presión de aire. En segundos, la tripulación habría perdido el conocimiento. Por falta de oxígeno, el aire en sus pulmones se expandió y salió rápido, mientras el oxígeno en su sangre cayó. La tripulación sufrió un embolismo. Esto es cuando,
Al acercarse la presión a cero, la misma sangre en sus cuerpos comenzó a hervir y sus capilares empezaron a reventarse. Ya estaban muertos mucho antes de tocar el suelo. Incluso el rigor mortis ya había comenzado cuando lo sacaron de la cápsula. Tras este desastre, se modificó el diseño de las naves espaciales. Desde entonces, todas las naves Soyuz exigieron trajes presurizados. El sistema de válvulas defectuoso fue reemplazado y se rediseñaron los protocolos de reingreso. Lo que debió haber sido un éxito masivo para la Unión Soviética se convirtió en un horror inimaginable. A continuación tenemos Apolo 1, el 27 de enero de 1967, un simulacro de lanzamiento del Apolo 1 terminó en desastre. Los tres miembros de la tripulación, el comandante Virgilio Gus Grissom y los pilotos Ed White y Roger B. Chaffee, murieron cuando la cápsula se incendió. El cohete Apolo fue el sucesor de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los cohetes Mercurio y Géminis, que habían enviado con éxito a estadounidenses al espacio. La meta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, establecida por el presidente Kennedy, era llevar a un hombre a la Luna antes de 1970, pero los éxitos del programa espacial de la Unión Soviética aumentaron la presión sobre la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El cohete Apolo fue creado para llevar al hombre a la Luna. Era mucho más grande y mucho más complejo que los cohetes originales Mercury y Gemini, y su construcción y pruebas estuvieron plagadas de complicaciones, errores y fallas. Ahora existe una fotografía infame de la tripulación del Apolo 1 rezando sobre un modelo de la cápsula. La foto fue tomada como una broma para el gerente del programa, Joseph Shayer, con el pie de foto. No es eso. No confiamos en ti, Joe, pero esta vez hemos decidido ir más allá de ti, aunque era algo en tono de broma. Esto mostró las dificultades para preparar el cohete Apolo y las preocupaciones reales de la tripulación sobre su seguridad. Estas preocupaciones incluían la presencia de material inflamable, como redes de nylon, y dentro de la cápsula había cables sueltos y expuestos. El 27 de enero de 1967 se programó un lanzamiento simulado de rutina. No habría combustible ni pernos explosivos usados para separar los propulsores de la cápsula y debía haber sido completamente seguro. Alrededor de la 1 de la tarde, la tripulación entró en la cápsula, pero hubo un problema inmediato. La tripulación reportó un olor agrio en el oxígeno de sus trajes. Tras 1 hora y 20 minutos, sin hallar la causa, la prueba continuó y luego lo sellaron en la cápsula. La escotilla de 3 partes fue atornillada y cerrada. Una vez sellada, la cápsula fue presurizada y el aire fue reemplazado por oxígeno puro. Pero luego hubo otro problema, esta vez con la comunicación entre la cápsula y el control de la misión. Tras otro retraso, cerca de las 6:30 p.m., la tripulación exhausta concluía las revisiones finales. Luego hubo una repentina subida de energía a través de la cápsula, seguida rápidamente por personas gritando fuego. Se cree que el incendio lo causó un cable dañado bajo el asiento de Grissom. Con una subida de energía, el cableado produjo chispas en la cápsula rica en oxígeno, y con muchos materiales inflamables, el fuego rápidamente se apoderó y se propagó. El calor del incendio aumentó la presión en la cápsula. La tripulación intentó abrir la escotilla desde dentro, pero era un proceso largo y complejo. En las mejores condiciones, podría tomar minutos abrirla, tiempo que no tenían en una situación de vida o muerte. Finalmente, la cápsula se rompió, saliendo fuego y gas al exterior. Las cuadrillas que intentaban ayudar fueron repelidas por el calor y las llamas. Además, las máscaras que tenían estaban diseñadas para lidiar con químicos tóxicos y no para el humo, así que resultaron ser inútiles. Trabajaron arduamente para intentar abrir la escotilla y finalmente lo lograron después de 5 minutos. Al entrar, solo hallaron los cuerpos sin vida de los 3 tripulantes. La extracción de los cuerpos fue más difícil por las condiciones de la cápsula, sobre todo los hilos de nylon derretido que pegaban los cuerpos al interior. Finalmente, retiraron los cuerpos y las autopsias mostraron que la tripulación murió por inhalar humo. A raíz de este desastre, se hicieron cambios y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio prometió no dejar que sus muertes fueran en vano.
En julio de 1969, Apolo 11 llegó a la Luna. La tripulación del Apolo 11 llevó un parche de la misión Apolo 1 a la Luna. Se dejó ahí como un memorial para la tripulación del Apolo 1, así que la tripulación del Apolo 1 de alguna manera sí llegó a la Luna. A continuación tenemos el transbordador espacial Challenger. El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger estaba en su plataforma de lanzamiento, cubierto de escarcha y carámbanos. Adentro había 7 tripulantes, incluyendo a Krista McAuliffe, quien iba a decir a ser la primera maestra en el espacio. Millones de personas estaban viendo la transmisión en vivo, incluyendo a muchos niños ansiosos por ver a una maestra llegar a las estrellas. Miles de personas se alinearon en las playas con gran emoción. Un vuelo de rutina del confiable programa del transbordador se volvió un espectáculo de horror segundos después del despegue. El 28 de enero fue un día particularmente frío. La noche previa al lanzamiento, una ola de frío cubrió de hielo la plataforma y escarcha el transbordador, afectando especialmente los anillos en O. Los propulsores sólidos del Challenger tenían segmentos unidos por anillos en O de goma flexible. El fabricante advirtió varias veces que estos anillos en O fallarían con frío, volviéndose demasiado rígidos para sellar bien. Los ingenieros que construyeron estos propulsores estaban muy conscientes de los pronósticos de mal clima y solicitaron que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio retrasara el lanzamiento, pero los directivos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, bajo presión de calendario, los desautorizaron. El lanzamiento continuaría a pesar de estas advertencias tan graves. A las 11:38 am, el Challenger despegó. Durante los primeros segundos, todo parecía perfecto, pero las cámaras a bordo captaron algo aterrador. Una pequeña bocanada de humo negro salía del propulsor derecho. La falla de los anillos en O causó esto. Como se predijo, un chorro de llamas quemaba el costado del propulsor y penetraba en el tanque externo de combustible. El transbordador logró ascender al cielo durante 73 segundos. Todo ese tiempo, las llamas atravesaron los propulsores de combustible y finalmente incendiaron el tanque externo. Se rompió, destruyendo al Challenger en vuelo. La cabina de la tripulación se separó intacta y continuó ascendiendo antes de caer de regreso hacia la Tierra. Lo aterrador es que la tripulación sobrevivió a la explosión, o al menos algunos de ellos lo hicieron. 3 de los suministros de aire de emergencia fueron activados. La cabina de la tripulación permaneció presurizada y pudieron haber permanecido conscientes al menos por un tiempo. La tripulación intentó recuperar el control del transbordador, pero durante más de 2 minutos, la cabina cayó en picada a más de 200 millas por hora. Sin embargo, la velocidad, la pérdida de presión y la falta de oxígeno probablemente dejaron inconsciente a la mayoría. Se cree que la tripulación murió instantáneamente cuando la cabina impactó el océano. El desastre del Challenger rompió el mito de la seguridad del programa de transbordadores. Los vuelos de transbordadores se suspendieron casi 3 años. Una comisión presidencial que investigó el desastre reveló presión, negligencia y advertencias ignoradas. Se descubrió que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estaba al tanto del riesgo de falla de los anillos O y que no examinaron cómo una falla así podría afectar la seguridad de la misión. Rediseñaron los propulsores sólidos, pero suspendieron los vuelos comerciales del transbordador. El daño ya estaba hecho. Millones presenciaron el desastre, incluidos niños. Para muchos, se convirtió en un trauma formativo. Pero este no sería el último desastre del transbordador. El 16 de enero de 2003, el transbordador espacial Columbia despegó en una misión de investigación científica. La tripulación de 7 personas incluía al comandante Rick Husband, el piloto William McCool, el primer astronauta israelí Ilan Raymond y los especialistas Michael Anderson, David Brown, Laurel Clark y Kalpana Chawla. Sin embargo, el vuelo comenzó con un desastre. A los 81 segundos del lanzamiento, un pedazo de espuma aislante de 17 libras se soltó del tanque externo de combustible. Viajando a aproximadamente 600 millas por hora, golpeó el borde de ataque del ala izquierda del Columbia. Esta parte del ala está protegida por paneles de carbono reforzado que la aíslan del calor. Son bastante frágiles,
Lamentablemente, la misión y el control en tierra no notaron inicialmente el impacto de escombros. En el segundo día de la misión, una inspección rutinaria de las grabaciones del vuelo reveló el impacto de los escombros. Los ingenieros estaban preocupados por el daño, pero los directores del programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ignoraron sus inquietudes cuando los modelos computarizados estimaron daños graves en el ala. Los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio insistieron en el uso de imágenes satelitales militares de alta resolución para evaluar el daño. Como se trataba de espuma que se había desprendido y se creía que una reparación en órbita no era posible, la solicitud de imágenes fue descartada. Desprendimientos previos de espuma no afectaron a los transbordadores, pero sí al Columbia. Si se hubieran utilizado las imágenes, habrían revelado un agujero de 9 por 17 pulgadas en el ala izquierda. El 1 de febrero, el Columbia inició su reingreso. El reingreso es la fase más caliente y peligrosa de cualquier misión. Durante el reingreso, el transbordador viajaba a unas 17,000 millas por hora y como resultado fue sometido a temperaturas extremadamente altas. El transbordador está diseñado para usar la atmósfera de la Tierra para desacelerar durante el descenso, comprimiendo la atmósfera. La propia forma del transbordador está diseñada para realizar la mayor parte de esta aerofrenada, pero este proceso hace que el aire se caliente increíblemente hasta alcanzar los 3,000 grados Fahrenheit. Este proceso provoca la formación de plasma sobrecalentado, que puede causar daños devastadores al transbordador. El transbordador tiene materiales resistentes al calor para evitar que se desintegre. Trágicamente, el impacto de los escombros debilitó parte del escudo resistente al calor del Columbia, dejándolo vulnerable. Cuando el transbordador inició el reingreso, la tripulación desconocía el daño en el ala izquierda. El casco permitió que el plasma caliente entrara y empezara a derretir la estructura de aluminio internamente. La estructura interna, el material derretido se ablandó y falló en la estructura de la nave, provocando que las alas se deterioraran y el transbordador girara y diera vueltas. Se intentó corregir esto, pero el transbordador ya no era estable aerodinámicamente. Dentro, la tripulación habría sido sacudida violentamente, pues muchos no estaban sujetos. La cabina, la despresurización fue tan rápida que la falta de oxígeno causó una pérdida inmediata de conciencia. Esto habría sido una leve misericordia para lo que vendría después. A una altitud de aproximadamente 20,000 pies, mientras viajaba a una velocidad de Mach 18, el ala izquierda se desgarró. Esto hizo que el transbordador perdiera el control, abrió un agujero en el fuselaje y destruyó el ala derecha. La tripulación murió cuando el transbordador se desintegró y fuerzas G letales afectaron sus cuerpos inconscientes. Los escombros se encontrarían principalmente en el este de Texas, pero algunas piezas se encontraron en Luisiana. Miembros del público encontraron piezas de escombros que luego se vendieron en eBay. Como tras el desastre del Challenger, hubo investigaciones. En 2004, el presidente Bush anunció el retiro del programa del transbordador. ¿Sería este desastre final el que marcaría el fin del programa del transbordador espacial?